se van a trasladar esos ajustes, siempre mayorizando respecto de cada una de las cuentas. Entonces, a ver, necesito alguno que me cuente cuáles son los ajustes que hicimos para caja, cuáles hicimos para banco, y de ahí ver cuáles son las situaciones que se nos presentan en los créditos por venta. ¿Quién me puede contar cuáles son los ajustes que ya hicimos? A ver, de los que se conectaron el lunes, ¿qué se acuerdan de que hubiéramos hecho? Profe. Sí, María. Bueno, lo que hicimos fue registrar las dos facturas y el recibo que estaban en la caja y bueno, comparar el arqueo que se hizo con el mayor de caja. Bien. ¿De qué consistía el arqueo? ¿Qué se hace así en la práctica? ¿Qué significa hacer un arqueo? Es ¿Se el acuerdan? recuento físico de los billetes y las monedas. Bien. Y después de que se hace el recuento, uno ve, o sea, puede tener facturas o algún ticket en la caja, que si están en la caja, usted nos dijo que no estaban contabilizadas y nosotros teníamos que, bueno, registrar eso. Bien, muy bien. Entonces hasta ahí tenemos hecho el arqueo, sabemos cuántos billetes tenemos, cuántas monedas tenemos. Y hay tickets, vamos a contabilizar, depende de qué tipo de qué rubro sea, van a buscar la cuenta que le corresponda. ¿Y qué pasa si una vez que ustedes hicieron ya esos ajustes, sigue sin coincidir? ¿O cómo controlamos si coincide o no para saber si hace falta realizar algún otro ajuste? Tenemos que ¿Qué se revisar controla contra qué? el mayor de caja contra el recuento que nos dio, ¿no? Del arqueo de caja. Perfecto, el mayor contra el resultado del arqueo. Entonces, eso sí, acuérdense que habíamos dicho que, para el que no estuvo presente, que en el enunciado del recuento del resultado del arqueo tenían que corregir y el saldo iba a ser de 24.300, que ustedes originalmente en el enunciado tenían solo 24.000. Entonces, el nuevo saldo era 24.300. Si coincide el arqueo con el mayor, ¿haría falta algún otro ajuste? No, profe. Si no coinciden, tenemos que hacer faltante de caja a caja o caja a sobrante de caja. Depende si nos falta o no en el mayor y en lo que respecto a lo que tenemos del arqueo. Buenísimo. Esas dos alternativas que vos estabas mencionando, María, acordate que eran cuando, tanto cuando sobra o como falta, se hace directamente cargo a la empresa. ¿Qué pasaba si el empleado se tenía que hacer cargo de todo el dinero que estaba faltando? ¿También lo va a llamar faltante? Sí, profe, y se pone anticipo de sueldo a caja, cuando por alguna parte que se haga el empleado, digamos, de cargo de ese faltante. Perfecto. Entonces, y ese anticipo, ¿qué representa para el ente? ¿Qué tipo de cuenta sería? ¿Es una cuenta patrimonial o una cuenta de resultados? Una cuenta patrimonial, activo que aumenta. Perfecto, bien. Y Agustín también está participando. Muy bien, acuérdense que entonces esa es la diferencia. Está bien analizar cuál es el saldo del arqueo respecto al mayor, pero acuérdense que siempre va a depender nuestra registración de cuál es la postura del ente, de si el empleado se tiene que hacer cargo o no de esos sobrantes. Bien, entonces esas son las registraciones que habíamos hecho de caja. De banco también habíamos visto, este era, acuérdense, solo uno de los dos modelos de la conciliación, y ahora teníamos que marcar cuáles correspondían que se ajustaran y cuáles no. Normalmente, ¿cuáles son los que sí tenemos que ajustar? Ajustar implica hacer asientos de ajuste. Lo que no contabilizo lento o por errores de registración. Lo que sí el banco, o sea, la parte esa que dice no registrado por el banco, eso no se registra nunca. Y lo otro, sí, lo que errores de registración. Bien, ahí en ese que dice no registrado, ustedes le pueden poner entre paréntesis como para acordarse,
no registrado por el banco, pero sí está contabilizado por el ente. Por eso ya no correspondería ser un asiento, porque nosotros en la contabilidad lo tenemos y quedaría duplicado ese registro. Estas son cuestiones temporarias normalmente que con el transcurrir de los días se van solucionando. Por ejemplo, lo del cheque dijimos que el proveedor capaz hoy todavía no pasó a cobrarlo, pero mañana o pasado lo van a cobrar al banco y eso se unificaría lo que tenemos nosotros respecto a lo del banco. Pero por lo tanto, los únicos ajustes que hicimos son los de la parte de abajo donde dicen no contabilizados o por error de registración. Bien, ¿y hay alguna otra cuestión que tengan que tener en cuenta con lo del banco? Los signos, profe. Que ahí dice más nota de débito, más nota de débito. Bien, ¿y eso por qué estaban sumando? ¿Alguno se acuerda? Eso yo no lo entendí bien, lo casé con pinzas y ahora ya me olvidé. Bueno, fíjense que nosotros estamos partiendo en este modelo de conciliación, partimos, dice saldo según el resumen del banco. ¿Sí? El resumen del banco es una hojita donde nos pasa todo el detalle del banco y nos dice, hoy 31 de diciembre del 2020, el saldo en el banco es de 58.500. Pero fíjense que según nuestra contabilidad, el saldo era de 67.100. Es decir, que nuestro saldo en la contabilidad es mayor que el saldo que efectivamente existe físicamente en el banco. Entonces, fíjense que nosotros tenemos dentro de los ítems de no contabilizados o con errores de registración, tenemos dos situaciones. La nota de débito, una es por intereses y los gastos de mantenimiento. ¿Por qué nosotros acá lo estamos sumando? Porque en realidad originalmente, si ustedes lo piensan, nosotros nos estamos enterando de esto porque el banco ya lo sabe. De hecho, ellos ya nos descontaron estos intereses y los gastos de mantenimiento. Entonces, si ellos ya los restaron, significa que en el saldo del banco ese dinero ya se descontó. Por eso nosotros lo estamos sumando porque nosotros necesitamos llegar al saldo de nuestra contabilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, a ver, lo vamos a presentar en el Excel, si lo pueden ver. Supongamos que este es el mayor de bancos. Teóricamente hasta acá nosotros teníamos un saldo de 67.100. ¿Qué pasa? En ese saldo de 67.100, ¿ya están descontados estos dos ítems? No, profe, porque recién es como que nos estaríamos enterando. Bien, recién nos estamos enterando. Pero ¿qué pasa? Esto es nuestra contabilidad. Esta es la contabilidad del ente. El banco también es un ente contable y ellos también están llevando un mayor de cada uno de los clientes. Entonces acá en la contabilidad del banco va a tener todos los registros opuestos a los nuestros. Acá va a ser, no sé, cliente, ¿cómo se llama nuestro negocio? La empresa Fulcar. Fulcar SRL. Fíjense que para ellos el saldo es al revés, tiene 58.500. Y fíjense que además para ellos es un pasivo porque lo que para nosotros es un activo y lo tenemos, ellos tienen la obligación de devolver ese dinero porque no es de ellos. Entonces fíjense que en estos 58.500 que el banco tiene en su poder, ya están descontados estos dos conceptos. Ya nos descontaron antes, para llegar a este saldo de los 58.500, antes nos descontaron los
800 de las comisiones y los 1.500 de mantenimiento. Entonces, fíjense que acá teníamos algún otro saldo adicional, ¿sí? Muchos movimientos. Entonces, de todo lo que nosotros teníamos, ellos nos descuentan ese saldo y me da por resultado los 58.500. Porque ellos ya me lo restaron. Acá, acuérdense que esto es en el sentido contrario a como nosotros lo vemos. Para nosotros son un activo, para ellos van a ser un pasivo porque nos tienen que devolver. Pero en definitiva, esto ya me lo descontaron. Entonces, el dinero que yo tenía antes de descontar, que pueden haber sido estos 67.100, menos estos dos conceptos, hoy me están quedando 58.500. Entonces acá, como están restando del banco, los está restando, yo para llegar al saldo de mi contabilidad, que todavía no lo registré, por eso los sumo, ¿sí? Porque necesito llegar entre estos 58.500. Le sumo esto, nos siguen faltando todavía movimientos, que esos son los que tenemos que identificar. Llegaríamos a los 67.100 que existen en nuestra contabilidad. Entonces, por eso los estoy sumando, porque tiene el movimiento contrario al tratamiento dentro del ente. Para el banco va a ser todas las operaciones inversas a las nuestras. Lo que acá estaría restando para ellos, para saber cuánto es el saldo de lo nuestro, nosotros lo vamos a sumar porque aquí todavía no está registrado en nuestra contabilidad y tenemos que tenerlo en cuenta para corroborar que el saldo sea el correcto. Entonces, fíjense que por eso lo sumamos, porque estamos partiendo del saldo en banco, le restamos el pago con proveedor, que nosotros ya lo habíamos hecho ese asiento, debemos haber hecho proveedores a banco cuenta corriente, porque emitimos un cheque común, cobramos, entonces por eso también estamos sumando una cobranza, banco cuenta corriente a deudores por venta, puede haber sido en su momento el asiento que hicimos, pero lo que nos queda pendiente es estas dos situaciones. Entonces acá ya las consideramos y logramos llegar a completar cuál es el saldo según la contabilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es llegar de vuelta, igual que hace un rato, que lo que importaba era cuánto era el recuento físico de billetes y monedas, nosotros necesitamos llegar a lo que decía el resumen del banco. Para eso habíamos, para controlar, habíamos ajustado lo que no se había contabilizado o lo que tenía errores de registración. Eran solo estos dos movimientos, por eso seguimos corrigiendo siempre la cuenta del banco. En el caso anterior corregíamos la cuenta caja. Para cada uno de los ajustes lo vinculamos con el rubro que estuviéramos controlando. ¿Se entiende un poco mejor por qué estamos sumando a esto? Necesitamos llegar al saldo desde el banco a lo que tenemos de saldo en la contabilidad. Sí, profe, ¿y qué pasa si no da? Si no da es porque todavía faltan algún movimiento, pero fíjense que si ustedes acá suman y restan, tienen 58.500. Menos el pago, más la nota de crédito. Si nosotros hacemos todos estos movimientos, me están dando los valores, el saldo según la contabilidad. ¿De dónde sale este saldo según la contabilidad? Justamente de acá, del balance de suma y saldo, tenemos Banco Macro 67.100. Entonces, después de que yo hice todos esos ajustes, me coincide cuenta con el saldo que yo tenía en el banco, sí, me coincide, entonces significa que está bien hecha esa conciliación. ¿Sí? Entonces, para que chequen siempre, si por ahí en el enunciado les parece que no les están dando el dato, es porque lo tienen que buscar acá, de la planilla de los saldos. Entonces, habíamos visto caja, habíamos visto banco y nos habíamos quedado en créditos por venta. Esta era la composición del rubro créditos al 31 de diciembre del 2020. Existía una previsión, que acá la marcamos porque correspondía nada más que para el 2019. Nosotros acuérdense que estamos en el resultado, al cierre del ejercicio 2020, pero tenemos que hacer todos los ajustes para elegir estas situaciones con los deudores por venta. Ya habíamos
reclasificado acá los clientes morosos, pero acuérdense que para los morosos nos decía acá el 5% del saldo de clientes presentó un atraso. ¿Y qué pasaba acá con el saldo? ¿De dónde tomaban ese saldo? Ese saldo son estos 63.000, o de dónde sale ese saldo para calcularle y aplicar el 5%. Bien, del mayor de clientes. Entonces acuérdense que previo a hacer cada uno de estos puntos deberían haber mayorizado, porque si no acá, que era lo que habían hecho en primera instancia, calcular el 5% de 63.000. Y eso da un importe distinto. Fíjense, clientes había que mayorizarlo porque acá en el asiento de ajuste en caja habíamos hecho un movimiento contra la cuenta de clientes, así que si ustedes se llegan a olvidar de mayorizar, es muy probable que haya error en los importes que utilicen en la registración. ¿Qué más? 5% ya lo habíamos visto. De los clientes de gestión judicial se transformaron 7.000 en incobrables, pero de las ventas del 2019 y 1.500 de la venta del presente ejercicio. Profe, sí. Ahí dice que esos incobrables son de octubre del 2019, pero la previsión se constituyó en diciembre del 2019, o sea que se constituyó para el ejercicio de 2020. No, es al revés. Siempre la previsión se va a hacer al final del año. ¿Pero para qué se constituye esa previsión? Para todo lo que ya está, todo el ejercicio que está cerrando, ¿sí? Entonces, si acá dice que la previsión se constituye el 12 del 2019 para cubrir todas las ventas del 2019. Porque acuérdense que nosotros seguimos el criterio del devengado y en cada periodo se tienen que reconocer los resultados del periodo que corresponde. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Cuál es el asiento que ustedes hacen para quitar una previsión? Lo tenemos del modelito, lo tenemos al costado. ¿Cómo se constituye una previsión? Era un activo que disminuye, porque es una cuenta regularizadora de activo, y acá aparecía el incobrable. Entonces, por eso yo tengo que dejar hecho en el 2019 cuánto puede haber sido el monto de incobrables que hubiera podido haber en ese ejercicio. Pero sí, dentro del ejercicio que correspondía. Entonces yo ya contabilicé cuáles podrían haber sido esos incobrables, por el cierre de ejercicios para ese ejercicio que está cerrando. Voy a tener durante todo el próximo año, pero ¿por qué durante todo el próximo año? Porque tengo que confirmar que eso que yo estimé, porque la previsión es una estimación, efectivamente se me confirma en la incobrabilidad. Lo voy a dejar porque el resultado ya está contabilizado, pero si no fuera, si al revés pasa que sí logra cobrar esas ventas, tendré que revertirla y ahí sí tomar el resultado positivo para corregir esa registración del año anterior porque había podido recuperar esas ventas. Pero acuérdense que entonces cada cierre de ejercicio se hace una previsión para todas las ventas de ese mismo ejercicio. Por eso acá nos hace la diferencia que tenemos ventas de octubre, que está dentro del ejercicio del 2019, y después tenemos ventas del 2020, porque hice ventas del presente ejercicio. Entonces, para esas dos situaciones, ¿cuál de las dos vamos a considerar si tenemos que analizar la previsión? ¿Para cuál de las dos ventas las voy a utilizar? ¿Para la de los 7.000 pesos o para la de los 1.500? De los 7.000. De los 7.000. Y fíjense que de cuánto era la previsión, era de 8. ¿Nos alcanzó o calculó? Hay tres opciones. Que se calcule exacto el monto y que hayamos calculado justito para la incobrabilidad que podía haber habido, que se haya calculado de más o que se haya calculado de menos. ¿Cuál de esas tres situaciones Se calculó de más. Se calculó de más, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes van a tener que hacer el ajuste, porque en este caso se calculó de más.
Podría no haber habido ajustes, solo utilizar la previsión. Si cobrable hubiera sido de 8.000 pesos, era exacto el mismo monto. En este caso son 7.000, entonces vamos a corregir esa previsión, pero podría haber sido incluso más, porque es una previsión, es una estimación, entonces no vamos a tener certeza hasta tantos transcurra el tiempo. Pero lo que les decía también es que la previsión se hace para las ventas de un ejercicio. Pero ¿qué pasa si desde el 2019 yo estuve vendiendo en cuotas? Si vendí en 6 cuotas, ¿hasta cuándo será? Supongamos que estamos en diciembre de 2019 y vendí en 6 cuotas. ¿Hasta qué mes voy a esperar para saber si hay incompatibilidades o no? ¿Hasta Estamos en junio o diciembre de 2019. julio? Bien, hasta junio, porque van a ser 6 meses. Si ven venciendo las cuotas, son 6 meses, hubiera sido la primera cuota vencida en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio la sexta cuota. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por eso normalmente al cierre del ejercicio siguiente, muchas veces se suele hacer financiación, lo sumo hasta 12 cuotas. Ahora sí es más común que te dan la alternativa de las 18 cuotas, pero la previsión se va a mantener hasta tanto esa última cuota de cualquier mes del ejercicio venza. ¿Qué pasa si, de vuelta, vamos al 31 del 12 del 2019, diciembre de 2019, pero vendo en 18 cuotas? Al cierre del 2020, ¿tendré que cancelar esa previsión o la sigo esperando? Vendí en diciembre de 2019 en 18 cuotas. Tendría que esperar hasta la cuota 18 que va a ser en el 2021. 21, ¿sí? Normalmente estos ajustes se hacen siempre cierre de ejercicio, entonces por más que esa cuota del 2021 vencería en junio, mi corrección seguramente va a ser recién en diciembre, porque el cierre es en diciembre, pero acuérdense que significa que en el 2020 no tengo que cancelarla porque sigo teniendo ventas pendientes de cobro, ¿sí? Entonces eso va a ser siempre. Normalmente nosotros acá en los trabajos prácticos tomamos como que todos los plazos máximos son de 12 cuotas, pero si ustedes ya cuando estén trabajando ven que su cliente vende 18, 24, 36 cuotas, van a tener que seguir guardando esa previsión hasta que venza la última cuota de la financiación. Entonces, en este caso, tomamos como que son nada más que 12 meses, por eso ahora que estamos al cierre del 2020, suponemos que esos 7.000 pesos son los incobrables de todo lo que podía haber habido en el 2019. Por eso sí vamos a hacer directamente el control para saber si efectivamente está sobrando o si se había calculado de más esa previsión. Entonces, ustedes me decían que se calculó de más porque los incobrables fueron solo 7.000 pesos y la previsión era de 8.000. En primer lugar, registro esta incobrabilidad. Recién después de que registré mi cobrabilidad, recién corrijo si estaba hecha en más o en menos la previsión. Entonces, ¿cuál sería el primer asiento para utilizar esa previsión? Entonces, para la previsión, 2 asientos. Primero, hacer impactar las incobrabilidades que se detecten. Segundo, corregir si es que se calculó de más o de menos. Bien, Víctor. Fíjate que acá tenías, acá arriba yo les había puesto cuál era el modelito del asiento de constitución de la previsión. La previsión iba a la vez que su efecto es un activo que disminuye, una cuenta regularizadora. Entonces, fíjense que sí la vamos a utilizar y está bien coincidir con Bren de que tenemos que dar reverso, vamos a utilizar la previsión. Pero ¿qué pasa con la contrapartida? Acá Víctor nos dice resultado de sería deudores incobrables o dar de baja clientes en gestión judicial. ¿Cuál de estas dos alternativas les parece? ¿Por qué deberíamos usar una y por qué la otra?
Acuérdense que seguimos el criterio del devenidado y debemos registrar los resultados en el ejercicio en que se producen. Estamos registrando, pero la incobrabilidad ya debería haber estado registrada en el ejercicio en que se producía, que fue cuando hicimos la constitución de la previsión. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál debería ser la contrapartida de utilizar esta PDI? Deberíamos recoger la incobrabilidad y registrar nuevamente un resultado, o tenemos que dar de baja el activo que teníamos como clientes de gestión judicial. ¿Qué opinan? ¿Por qué me conviene la otra? Creo que hay que dar de baja al cliente que se transforma en incobrable, porque nosotros ya registramos la incobrabilidad del resultado negativo en el primer asiento ese que está ahí en azul. Ese es el asiento de constitución. Acuérdense que este asiento lo habíamos hecho el año anterior. Esto fue el año anterior cuando se constituyó la previsión. Nosotros acá estamos al 31 de diciembre, pero el 2020. O sea que si yo hago esta registración, Víctor, estaríamos registrando lo mismo que ya habíamos hecho en el 2019. Porque estamos invirtiendo totalmente esta registración. Entonces, acuérdense que este resultado negativo y cualquier otro resultado se vincula exclusivamente al ejercicio en que se produjo. O sea que si es 2019, queda en el 2019. Lo que pasó en el 2019 queda ahí. Nosotros ahora vamos a tomar como resultado, pero lo que haya pasado en este ejercicio, que es el 2020. Entonces, está bien utilizar la previsión, porque para eso la constituimos, pero lo que ahora nos está diciendo es que se transforman los clientes de gestión judicial. Que para nosotros los clientes de gestión judicial, ¿qué tipo de cuenta es según su naturaleza? Cuenta de activo. Bien, una cuenta patrimonial del activo. Entonces, fíjense que ahora que vamos a registrar la utilización, esta era constitución de la previsión. Entonces, ahora vamos a utilizar la previsión, va a ser contra una cuenta patrimonial, que va a ser la de deudores en gestión judicial. Entonces, es muy importante que se acuerden esto, que van a ser dos asuntos distintos, uno para utilizar la previsión y después otro para corregir si es que se hubiera constituido en más o en menos. Para cuando utilizamos la previsión, van a ser contra cuentas patrimoniales. Recién cuando hagamos la corrección, sí puede ser que tengamos resultados, porque se va a corregir el resultado que originalmente se había dado de alta. En este caso, entonces, vamos a dar de baja la cuenta deudora de gestión judicial. Entonces, la registración que vamos a hacer es dar un activo que aumenta, pero porque es la operación contraria, previsión para deudores incobrables, por 8.000 pesos. Y fíjense qué es esto, ¿no? Que es por el total de la previsión. Nosotros los deudores habían sido nada más que por 7.000. ¿Qué pasa con el monto de la previsión? Si nosotros lo tomamos así, me daría una diferencia entre el debe y el haber. ¿Es posible esto? Porque los deudores de gestión judicial son nada más que 7, pero la previsión tiene que darse de alta y de baja por el mismo importe, son los 8.000 pesos. ¿Qué nos estará faltando para que se mantenga la igualdad? Que es lo que yo les decía, en vez de hacer dos asientos, lo podemos hacer en uno solo. Bien, ¿y cuál va a ser ese resultado positivo, Pablo?
¿Y cómo sabemos el resultado positivo? Porque la diferencia nos está faltando al haber, ¿sí? Entonces, están faltando 1.000 pesos al haber. Bien, una cuenta área. ¿Qué significa área? Ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Nosotros por ahora vamos a utilizar esa cuenta, y esa cuenta puede ser tanto para cuando hay faltante como cuando hay un faltante de esta previsión. Si yo lo había constituido en exceso, lo puedo computar como área. Si lo había constituido como en defecto, también lo puedo hacer. Entonces, utilizar directamente esta cuenta, que puede estar, por lo tanto, tanto al debe o al haber, para poder elegir el resultado que ya habíamos registrado, que era esto en azul, al cierre del ejercicio anterior. Entonces, en este caso, haríamos un único asiento donde tenemos en cuenta solo exclusivamente el monto de la cuenta patrimonial, y por diferencia estamos sacando si es que había o no concordancia entre lo que nosotros habíamos calculado y lo que efectivamente nos pasó. Entonces, esta cuenta área también la podrían llamar en otros casos, pero vamos a mantener el criterio previsión calculada en defecto o previsión calculada en exceso. Tanto uno como la otra, depende de qué les toque, van a poder hacer una registración. ¿Qué pasa? Porque esto era una cuenta de venta del 2019. ¿Qué pasa con las del 2020? Que nos decía que también se informó una incobrabilidad, pero eran 1.500 de este ejercicio, del 2020. ¿Es un resultado de este ejercicio? O sea, sí es de este ejercicio, pero lo tenemos que computar como resultado de ahora, digamos. Bien, siempre va a ser el resultado del mismo ejercicio en que se produjo la venta. Entonces, si tenemos que determinar por qué surge un resultado, siempre va a surgir por alguna variación patrimonial, y en este caso, ¿qué tipo de variación patrimonial es la que les está dando el ejercicio? Activo que disminuye. ¿Cuál es ese activo? ¿Sería el cliente de gestión judicial? Clientes en gestión judicial. Bien. Cuidado, Víctor, acuérdense que la PDI dijimos que es del año 2019. Si quieren, incluso pueden hacer esto, de cuando mayoricen, hacer una cuenta de previsión para cada uno de los años. En este caso, agréguenle que la PDI que ya tenemos es de 2019. Yo puedo usar esa previsión del 2019 para este resultado que es del 2020. Fíjense que nos dice que las operaciones son del presente ejercicio. Bien, entonces ahí yo les recomiendo, sobre todo para cuando tengan que hacer el parcial, armar un mayor para cada previsión. Apenas vean ustedes la previsión, la cuenta previsión, hagan un mayor y pongan de qué ejercicio es. En este caso, la previsión es del 2019, solo la voy a utilizar para todas las operaciones que hice en el 2019, que de hecho es lo que ya hicimos, ¿sí? Ambos están incluidos en la de gestión judicial, sí, el 2019 y el 2020, sí. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activos y que eso sí me va acumulando. En cambio, esto de la previa funciona nada más que a las ventas del 2019. Ahora, cuando nos referimos ya a los 1.500, está bien considerar lo que va a ser un deudor incobrable, pero ¿cuál va a ser su contrapartida? La previsión no puede ser, porque esa previsión era para el 2019. Entonces, ¿cuál podrá ser la variación patrimonial que genere ese resultado negativo? Dijimos que estábamos analizando exclusivamente uno de estos sectores, secciones de los clientes. Bien, un activo que disminuye. ¿Cuál es ese activo que disminuye, María? Clientes en gestión judicial por mí. Bien, clientes en gestión judicial. O sea, sí está parecido a esta partecita, pero porque todo eso estaba incluido dentro de gestión judicial,
pero para nosotros acá va a ser un asiento por separado, porque esto corresponde al 2019, nosotros vamos a registrar el 2020. Entonces tendríamos activo que disminuye, cliente de gestión judicial, por los 1.500, y por lo tanto, como es un activo que disminuye, el efecto del patrimonio neto también es desfavorable, y ahí es donde aparece la incobrabilidad. Esto da lo mismo que la registren antes o después. Puede haber sido primero haber hecho la previsión, como estuvimos resolviendo, y recién después mandar el incobrable de este año. Eso es indiferente, ¿sí? Porque los asientos se están haciendo todos en la misma fecha. Pero acá sí apareció entonces un resultado negativo de deudores incobrables, porque esto es del 2020. En cambio acá no era deudor incobrable, sino que directamente era un ajuste, porque eso ya se había registrado el año anterior. Entonces, tenemos ya corregido el saldo de clientes, los morosos, los que estaban en gestión judicial, sabemos cuáles van a ser los incobrables, pero ahora, sí, decir. Antes de que avance, en el primer asiento de clientes morosos a clientes, el resultado no era 3.150 porque es el 5% de clientes, 63.000. Bien, pero acuérdate ahí, ¿te acuerdas que Agustín había dicho que qué pasaba? Había que mayorizar. Vos tenés mayorizado, María, en la cuenta clientes. Acuérdense No, que todos estos ajustes, ahora lo veo. se van a ir siempre acumulando en los mayores. O sea que ustedes antes de hacer esto, en realidad, sé que tenían esta planillita y estos son los saldos de los mayores. Entonces ahí ya teníamos un determinado saldo, pero a su vez habíamos hecho un ajuste acá. Cuando hicimos la cuenta caja, fíjense que acá habíamos hecho contra clientes, porque acá teníamos el recibo del cliente Miguel Martínez por 10.000 pesos. Entonces estos 10 pesos, acuérdense de mayorizar, me va a quedar 63.000 menos los 10.000, como dice Pablo, me quedan 53. Sobre esos 53.000 pesos, recién el 5%. ¿Sí? Por eso es muy importante llevar los mayores de todas estas cuentas para que se acuerden. Entonces esto sí está bien, son 2.650, 5%, pero del saldo del mayor. Y si nosotros acá podemos mayorizar, también tendríamos para mayorizar deudores de gestión judicial, clientes morosos son los que estuvimos recién reclasificando. ¿Qué nos quedaría pendiente? Nos dice, se prevé que el 100% de los clientes de gestión judicial, el 20% de los morosos van a ser incobrables. Son ventas del 2020. ¿En qué momento corresponde constituir la previsión para esos morosos del 2020? Lo hacemos en este ejercicio, lo hacemos recién en el momento que nos enteremos que puede haber incobrabilidad. ¿Cuándo lo hago? Bien, el cierre de ejercicio. O sea, estamos al 31 del 12, pero en el 2020. ¿Por qué lo hacemos al 31 del 12 del 2020 antes que cierre el ejercicio? Porque todos los resultados se tienen que imputar al ejercicio donde tuvieron origen. O sea que si son ventas 2020, esas eran resultados positivos. También si llega a haber una incobrabilidad, tiene que estar afectada al mismo ejercicio que dio origen a esa operación. Por eso nosotros ahora estamos por constituir la previsión. Teníamos la del 2019 en el ejercicio anterior, ahora vamos a hacer la del 2020. Significa que es para todos los clientes por ventas del 2020. Entonces, para eso nos dice que tenemos que tener mayorizado deudores de gestión judicial y para calcular un 20% de los morosos. ¿Alguno ya tiene hecho el mayor? ¿Cuánto les da el mayor de clientes de gestión judicial y cuánto de clientes morosos?
Eso El mayor. mayor de gestión judicial sería 10.500 Bien, 10.500. y el de Y morosos 42.600. bien, a ver, chequemos. Perfecto. Teníamos. ¿De dónde salían? Acuérdense que si ustedes no lo hubieran tenido en el enunciado, los saldos los sacamos de la planilla. De esta planilla tenemos saldos antes de hacer ajustes. Hicimos ajustes en deuda en gestión judicial, hicimos ajustes en clientes morosos y estos resultados. Entonces, una vez que yo tengo esos resultados, me pide constituir la previsión. El 100% de los que están en gestión judicial y un 20% de los morosos van a ser incobrables. ¿Cuánto les da el importe? Eso para poder hacer la registración. 100% de los clientes de gestión judicial y 20% de los morosos. A mí me da 19.030 el total. 19.030. Bien. ¿Quién más? ¿Cuánto les da esta nueva previsión? Fíjense que si como lo controlamos, deberían haber sido los 10.500, los 10.500, más el 50 por un 10%. ¿Qué nos estará faltando? A ver. Profe, ¿no es el 20%? Sí, el 20%. Entonces, el 20% de 42.650 me da los 8.530. 8.530 más los 10.500 nos dan los 19.030. Entonces, acuérdense que esta es una previsión para un nuevo ejercicio. ¿Cómo era el asiento de constitución de previsión? Deudores incobrables a previsión por deudores incobrables. Bien, deudores en previsión, acuérdense que es una cuenta regularizadora, por eso sabemos que tiene que ir al haber, tiene saldo contrario de deudores por venta. Eso me genera un positivo, que acá es donde se está registrando el resultado en el ejercicio en que se generó el mismo asiento que nosotros habíamos hecho el año anterior para constituir la previsión. Esta, si le quieren agregar, le pueden poner que es la previsión para el año, las ventas del año 2020, ¿sí? Entonces, no importa en qué momento yo conozco la incobrabilidad, sino cuándo fue la operación que le dio origen, es decir, la venta. ¿Cuándo fue la venta? Si fue 19, uso la previsión anterior. Si fue durante este ejercicio, directamente registro contra el resultado. Si me queda una diferencia, analizo si está sobrando o faltando de esa previsión, y respecto del año del ejercicio presente, directamente la contrapartida va a ser el resultado negativo. Entonces, fíjense que estos son todos los asientos que tuvimos que hacer para reclasificar todos estos clientes. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, quiero que quede muy claro esto de que son dos previsiones distintas. La previsión es para todas las ventas que hayan transcurrido durante ese año, o sea, el año que está cerrando, ¿sí? No importa que más adelante recién conozcamos cuáles son las situaciones de cada negocio. Profe, si la previsión hubiese sido de menos, Sí, área iría como resultado negativo por la diferencia, digamos. claro, área puede tener cualquiera de los dos lados, al debe o al haber. Porque nosotros estamos utilizando área, pero también podría haberse llamado
previsión calculada en exceso o previsión calculada en defecto, ¿sí? Sea esas dos cuentas o sea área, va a ir a cualquiera de los dos lados indiferente siempre y cuando sea la naturaleza que corresponde. En este caso, que era el resultado positivo. Profe, ¿puedes repetir cómo se llama la otra cuenta? Previsión calculada en exceso. Una es previsión calculada en exceso, la otra es previsión calculada en defecto, ¿sí? Bien, Estas gracias. son una alternativa. Nosotros estamos usando directamente esta que se llama área, que cubre las dos alternativas, en defecto y en exceso. Entonces, vayan haciendo siempre todos los mayores. ¿Y por qué es importante hacer los mayores? Porque por más que nosotros tengamos que completar esta planilla de trabajo, es mucho más fácil, sobre todo, controlar que estén todos los movimientos hechos si ustedes trasladan después desde el mayor los importes de esta planillita. Si no, se van a tener que ir a buscar uno por uno todos los asientos que tengan, como para saber si corresponden ser ajustes o no, y eso les lleva mucho tiempo. Bueno, ¿qué vieron de mercadería? Acá nos pide determinar el costo de la mercadería vendida, nos dice cuánto es el inventario, dice que tenemos mercadería deteriorada. ¿Qué registraciones les parece que tenemos que hacer? Profe, ahí Agustín Bien. dice cancelar cuenta de movimiento. Perfecto. ¿Por qué cancelamos las cuentas de movimiento? ¿Cuál es la característica de ese tipo de cuentas según la naturaleza? ¿Esas cuentas de movimiento pueden seguir siendo para el ejercicio siguiente? Bien, acuérdense que es muy importante que no deben seguir existiendo ninguna de las cuentas de movimiento, ni de compra, ni de venta. Todas las cuentas de movimiento que tengan hay que cancelarlas. ¿Cuáles son las cuentas de movimiento que estamos por cancelar? ¿Cuál es el primer asiento que se hace en para este ajuste? Porque vamos a tener dos, porque nos está pidiendo determinar también el costo. ¿Cuál es el primer asiento que tenemos que hacer? Primero se cancelan los fletes, las bonificaciones, los descuentos contra la cuenta compras. Y después la cuenta compras contra mercadería. Perfecto. La cuenta compras contra mercadería. ¿Por qué necesitamos saber exclusivamente cuánto es el total de esas compras? ¿Por qué no lo hacemos directamente contra mercadería? Al flete, a los seguros. ¿Por qué no hacemos esas cuentas contra mercadería? Sino que hacemos primero todo contra compras y recién compras contra mercadería. Para calcular el costo de mercadería vendida. Bien. Si ustedes se saltearan ese paso, no van a tener el dato de cuánto eran las compras para calcular el costo de la mercadería vendida por diferencia de inventario. Entonces teníamos la formulita de la existencia inicial más compras menos existencia final. Entonces por eso necesitamos que ustedes primero se cancelen entonces todas las cuentas de movimiento. A ver si me las van dictando. Acuérdense que para cancelar cuentas de movimiento ya no ponemos variaciones patrimoniales. ¿Cuáles son esas cuentas de movimiento que estamos por cancelar? Cancelaríamos bonificaciones sobre compras. Todas esas, sí. ¿Cuáles son? Acuérdense que si las están cancelando y ustedes tienen un saldo al debe o al haber, para cancelar va a estar con el contrario. Profe, solo tenemos bonificaciones sobre compras por 3.000. Bien, bonificación sobre compra. ¿Lo ponemos al debe o al haber? Al debe. Debe. Debe, perfecto. ¿Qué más? Nada más. ¿Esa es la única que tenemos? Sí, la única. Perfecto, entonces contra, bonificaciones sobre contra. Compras, ¿contra qué cuenta? Compras. Compras, bien. Listo, entonces con eso dimos de baja las cuentas de movimiento. Podían haber sido un montón, las teníamos que dar de baja a todas. Segundo paso, ¿qué hacemos? Ya tenemos cuánto es la cuenta de compra. Por supuesto, mayorizando, porque ya tenía saldo.
compras contra mercadería. Bien. ¿Cuánto va a ser el valor de ese compras contra mercadería? 397.000. Perfecto. Acuérdense que de dónde salía, ustedes tienen que venir a la planillita, buscar. Teníamos acá 400.000 pesos en compra, mayorizando esos 400.000, le resto 3.000, me dan los 397, que como tenía saldo deudor, pasa al saldo acreedor, si se incrementa ahora la cuenta patrimonial. Del otro lado lo mismo. ¿Qué más? Y acuérdense que todo esto es sin variaciones patrimoniales. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya conocemos cuánto es el valor de compra. Bien, calcular el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida es igual a existencia inicial más compras más existencia final. Compras ya lo sabemos porque lo acabamos de calcular. ¿De dónde saco los valores de la existencia inicial y de dónde saco el de la existencia final? La existencia inicial sería el del mayor de mercaderías. Bien, y la existencia final. Nos la da el ejercicio. Bien, ahí la tienen ustedes acá en el planteo. ¿Sí? Entonces acuérdense que si ya están dando cuánto es, de vuelta, ¿cómo saben cuál es la existencia final? Porque igual que hicieron el arqueo, igual que hicieron la el control en el banco, en la mercadería se hace absolutamente lo mismo. Ustedes eligen, cuentan toda la mercadería que tienen. Entonces, en función de eso, saben, bueno, me quedaron 10 bidones, no sé, de detergente, entonces eso lo van a evaluar y por eso saben ustedes la existencia final. Porque también se hace un recuento de mercadería. Entonces, ya tenemos acá entonces coste de mercadería vendida a mercadería. Perfecto. Mercadería es un activo que disminuye, por eso me genera un efecto desfavorable en el patrimonio neto. Por el monto que habíamos calculado. No, a ver. Calculemos este costo de la mercadería vendida. Existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Cuánto les da? Existencia inicial, mercadería, la tenemos por acá. 67.100. No, profe, es 40.000. No, es Se equivocó con banco. 40.000, sí. 40.000 más las compras. ¿Cuánto dijimos que nos había quedado compras? Que ya lo cancelamos, 397. Y la existencia final, 80. $357. ¿Bien? sí, profe. Muy Sí, bien. sí. Entonces, ya tenemos hecho la registración del costo de la mercadería vendida, pero ¿qué pasó con esto de la mercadería deteriorada? ¿No lo teníamos que haber computado antes de calcular esta existencia final? ¿Se tiene en cuenta en la existencia final esta mercadería que esté deteriorada? Si yo hago el recuento físico de, bueno, voy, llego al galpón y cuento todos los productos que tiene, ¿voy a dejar de contarlos porque están en malas condiciones? No, profe. No, ¿sí? Entonces, para la existencia final es toda la mercadería en la condición que se encuentre. Si después nos damos cuenta que esta mercadería está totalmente deteriorada, vamos a hacer, por supuesto, el asiento que corresponde para ajustar, pero no me influye en el saldo de mi existencia final. Acá sí, préstenle atención, que incluso pueden haber visto en ejercicios de
de algún otro año, que creo que en el práctico también lo tenemos. ¿Qué pasa si yo en la existencia final tengo mercadería en consignación? ¿Se acuerdan qué era la mercadería en consignación? Mercadería que la teníamos en nuestro poder, digamos, pero no era de nosotros, como puede ser un freezer que nos dio tal empresa para que nosotros exhibamos los productos, por ejemplo. Claro. Y si fuera ese freezer, ¿ustedes lo van a contabilizar, lo van a tener en cuenta? ¿O hay que saber diferenciar los patrimonios? Sí, acuérdense que puede ser o un bien de uso o podría haber sido incluso mercadería. Si estuviéramos hablando de mercadería, que es la típica que decimos siempre, hay un negocio de ropa y me dejaron para vender, además, billutería, barbijos y alcohol en gel. Todo eso que no es mío, ¿lo tengo que tomar en cuenta para estos cálculos? No, porque no es mío. No, no es nuestro, ¿sí? Pero eso sí hay muchas veces que les confunde y son datos que lo pasan por alto, pero es tan sencillo como pensar que son dos patrimonios distintos, ¿sí? Una cosa son mis productos, mi mercadería de reventa, y otra cosa es que vino un amigo X que me dejó solo para sus productos, pero yo no tengo por qué ponerme a contabilizar eso. Entonces hay cuidado de que si, por ejemplo, les dijeran, la existencia final no incluye 20.000 pesos de mercadería recibida en consignación. Significa que esa existencia final está bien calculada. Si nos dice la existencia final no incluye mercadería en consignación. Sí, Estaría profe. bien. Sí, estaría bien, sí. Entonces acuérdense de eso, de prestar atención, que solo recontamos lo que es de nuestra propiedad. De ahí tenemos seguros a devengar. ¿Qué pasa con este seguro? Nos dice, la empresa contrató un seguro de incendio sobre el local de 15.000 pesos con vigencia desde agosto hasta el 31 de enero del 2021. Al 31 de agosto se paga con efectivo la prima total. Profe, Sí, mi padre. quería saber dónde salieron los 400.000 de la mercadería A para ver, restar el asiento de mercadería a compras. los 40.000 pesos. No, perdón, No, acá dicen los 400.000, o sea, acá está mercadería menos 3.000 que da 397.000. No sé de dónde sacaron los 400.000. esto. Porque nosotros teníamos, fíjate que Sí. nosotros teníamos, en realidad teníamos en compra. Fíjate que acá en la planilla, dentro de los saldos, el debe y el haber, buscamos la cuenta compras. Fíjate que en el número 29 está la cuenta compras. Su saldo original al debe Bien. es de 400.000. Como hicimos un ajuste acá de 3.000 pesos, eso me queda en 397. Bien. Gracias, profe. Entonces ahora también, fíjense de vuelta en la planillita, ¿qué pasa con los seguros? ¿Cómo se habrá hecho esta registración? ¿Está bien registrada? ¿Me falta, tengo pendiente alguna cosa? ¿Me falta pagar? ¿Me falta qué nos pasa con los seguros? Siempre controlen contra la planilla. En la planilla sí sale que pagamos 15.000 y con el dato que nos dan ahí. No sé, no tenemos que ajustar nada entonces. A ver, controlemos. ¿En qué cuentas son las que ustedes están controlando para lo del Eh, seguro? seguros pagados, dice en la número 20. Seguro. Bueno, estoy viendo la planilla. Estoy viendo la planilla La con los vieja. días. Sí, la vieja. Bueno, tenemos de todas formas seguro negativo por 10.000 pesos. ¿Y qué más?
¿Hay algo más que tengamos que tener en cuenta para esta registración de los seguros? Bien, faltaría devengar. ¿Cuánto tenés pendiente de devengar, María? Profe, disculpe, No, nosotros profe, tenemos ¿no se 15.000, ¿puede ser? ¿En la de seguros negativos? Sí, 15.000 tenemos. A ver, espérenme un segundo. No, esta son 10.000 pesos. En la cuenta 27 son 10.000 pesos. Ah, porque acá teníamos 15 nosotros. Sí, eso sí, corríjanlo. Ah, bueno. Por eso les digo, descarguen en la plataforma la planillita nueva. Si no la tienen, se las mando para que tengan todos los saldos correctos. Bien, Agustín, tenemos también seguros a devengar por 5.000 pesos. Acá. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué registraciones hice? Piensen siempre cuál es el asiento que ustedes hicieron para que les haya arrojado estos saldos en los mayores. Seguro negativo por 10.000, tengo seguro de devengar por 5. Bien, fíjense que si nosotros controlamos la cantidad de meses, ¿en qué año se dio, en qué año no, en qué mes se dio de alta el seguro? Controlen cuántos meses es la duración de este seguro y a cuánto equivalen los saldos que ustedes tienen en el mayor. ¿Cómo te das cuenta, Agustín, de que falta el devengamiento de diciembre? ¿Cuánto equivale por mes lo que deberíamos devengar? Bien, 2.500 por mes. Entonces significa que si yo todavía tengo un saldo de seguros a devengar por 5.000, significa que yo no registré el devengamiento del mes de diciembre. ¿Cómo registraríamos ese devengamiento? ¿Cuál va a ser el asiento para registrar el devengamiento? Muy bien, acuérdense que entonces seguros a devengar, una cuenta regularizadora, la invertimos y me aparece el resultado negativo de los seguros que nos habíamos olvidado de devengar. Entonces fíjense que podían ser o cosas que eran mal calculadas o podían haber sido omisiones. En este caso habíamos omitido la registración, corregimos porque todavía estamos dentro del ejercicio y hay que imputar el resultado que corresponde al ejercicio. Entonces ahí con eso haríamos el ajuste para seguros a devengar. Es decir, que ustedes todo lo que tengan a devengar en la planilla van a tener que controlar que efectivamente sea lo que corresponda al ejercicio siguiente. En este caso estaba incluido lo de diciembre del 2000, eso hubiera sido para todo el 2021. Entonces acá nos estaba quedando pendiente el pagamiento de diciembre de 2020 para que al cierre del ejercicio los mayores coincidieran con la diferencia de tiempo que todavía me faltaba del seguro que yo había contratado. ¿Qué pasa con bienes de uso? Este es un último práctico que vimos, así que debería estar re claro. ¿Cómo hacemos para controlar que las amortizaciones estén bien hechas? ¿De seguros estamos bien? ¿Alguna consulta? Profe, ¿dónde sacó el 2.500? Fíjate que en el enunciado, ¿cuánto te dice que dura el seguro que contrataste?
nos dice de 15.000 pesos con una vigencia desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, enero. 15.000 dividido 6 nos da ese importe. Y fíjense que los saldos, a nosotros nos dice 5.000, significa que hay un mes que debería haberse devengado y todavía no se devengaron. Claro. Gracias, profe. Entonces, fíjense que es muy importante que ustedes tengan re claro cuáles son la registración correcta y completa de cada uno de todos estos rubros. Por eso sí les pido que vuelvan a revisar todos los prácticos, porque más allá de que acá estemos dando nada más que algunos ejemplos, en cada práctico lo intentamos ver en profundidad con distintas situaciones y cualquiera de todas esas situaciones les podría tocar a ustedes en el parcial. Así que por eso es muy importante saber hacer todos estos ajustes. ¿Qué pasa con bienes de uso? Esto ya lo estuvimos viendo hace un poquito. ¿Cuál era la forma? ¿Cómo hacemos para calcular las amortizaciones? Muy bien, valor de origen menos el valor de recupero dividido la vida útil. Eso era normalmente la fórmula como genérica. ¿Qué pasaba si tenían rodados? Acuérdense que hay que hacer un cálculo adicional para sacar cuánto es la cuota de amortización. Y en ese caso se podría multiplicar por el kilometraje recorrido, si fuera por máquina, por cantidad de productos terminados. Pero en este caso esa es la fórmula para la vida útil en función al método de la línea recta. Entonces, controlen ahora un segundo, hagan los cálculos, sabiendo cuáles son los importes que tienen para cada uno de los bienes, para controlar que estén bien calculados. ¿De dónde van a sacar los importes para saber si están mal calculados? De vuelta, de la otra planilla, les van a salir los saldos de cada una de las cuentas. Controlen cuánto les da la amortización de cada uno y damos al asiento. Pero primero hay que hacer ese cálculo adicional. ¿Cómo les dieron los cálculos de las amortizaciones? ¿Están calculadas? ¿Nos falta registrar alguna? ¿Se calcularon o no se calcularon las amortizaciones? Bien, tenemos que corregir el... Controlemos entonces. Acuérdense que de entrada, entre terreno y edificio, ¿cuál de los dos tenemos que amortizar? Edificio. Bien, solo edificio. Porque lo que vamos a controlar son los cálculos de edificio y de muebles y útiles. Los dos tenemos el cálculo en función a línea recta. Tenemos la información de la vida útil, del valor de recupero y el valor de origen. ¿Cuánto les da el cálculo de la amortización del ejercicio para edificios?
¿Cómo lo calculan? Díganme cómo valores tomarían para hacer el control. Bien, ¿y eso cómo lo calcularon, chicos? El valor de origen menos el valor de recupero sobre la vida útil, porque el método es lineal. Bien, entonces es valor de origen 800, 10% de eso van a ser 80, dividido los 50 años. Entonces eso es el valor de la amortización. Y eso, acuérdense que otra cuestión, además de las cuentas de movimiento, acuérdense que también va a pasar lo mismo con las cuentas de resultado. Significa que yo, si controlo en el caso de amortizaciones, utilizamos dos cuentas. Una que es la cuenta regularizadora y la cuenta que es la cuenta de resultado. Si yo solo tuviera saldo en la cuenta regularizadora, ¿qué me está indicando? ¿Que yo ya registré o que todavía no registré las amortizaciones? ¿Cómo se dan cuenta ustedes acá de que corresponde corregir el cálculo? Porque no en todos los casos van a tener que hacer ajustes. Por eso, ¿cómo se dan cuenta ustedes de que sí hace falta hacer ese cálculo? Ya se registró. ¿A dónde ves, Agustín, que ya esté registrada? ¿Cómo se dan cuenta si ya está registrada o no esa amortización? ¿Cuáles van a ser las cuentas que ustedes van a tener que analizar para controlar eso? Bien, tenemos la depreciación acumulada del edificio de 32.000. ¿Y qué más? ¿Con eso ustedes se dan cuenta que tienen que corregir? Nos faltaría la depreciación, a ver, no veo acá, del ejercicio. O sea, la cuenta de resultado. Claro. Claro. Entonces, acuérdense que esa depreciación acumulada va a existir siempre porque es una cuenta regularizadora de activo. Esa se acumula igual que las cuentas patrimoniales. ¿Qué pasa si no tenemos la cuenta de resultado? ¿Ya se amortizó o no se amortizó todavía durante este ejercicio? No, profe, no se amortizó todavía. Se amortizó, ¿sí? Entonces, ¿ese es el saldo, Agustín, que te parece que había que corregir? ¿O qué otra cosa habías detectado? ¿Cómo sería el ajuste que vos ibas a hacer? ¿Cuál sería la registración que tendríamos que armar si hubiera que registrar esa amortización? Y acuérdense que además podrían tener una cuenta para cada uno de los tipos de bienes de uso. Podría ser solo amortización, bienes de uso, o amortización, edificio, amortización, muebles y útiles, amortización, cada uno de los bienes. Bien, acuérdense bien, Belén, que tenemos la amortización acumulada, es una cuenta regularizadora. ¿A qué cuenta está corrigiendo esa regularizadora? A la cuenta de edificio. Bien, a la cuenta de edificio. Dijimos que por eso sirve para exponer sobre todo y ver cuál es ese desgaste. Entonces tenemos una amortización acumulada, es una cuenta regularizadora, por lo tanto su variación va a ser un activo que disminuye, por eso lo tenemos que leer. Como es un activo que disminuye, me genera un efecto desfavorable. Ese efecto desfavorable va a ser la amortización del ejercicio. ¿Sí? 14.000. Y esta sería la de edificios. ¿Qué pasa con la de muebles y útiles?
¿Está calculada? ¿No está calculada? ¿Falta que la hagamos? ¿Qué corregirían? Bien, a ver, Agustín acá nos dice que no se calcula. ¿Por qué no se calculará? ¿Los demás? ¿No será que nos está quedando pendiente esa registración? ¿Cómo sé yo que no se calcula? Porque ese criterio de amortización año siguiente al de la compra, lo compramos el 1 de noviembre del 2020. Tenemos que hacerlo recién en el 2021. Bien, entonces ahí de vuelta es otro tema que hay que prestar atención porque eso va a depender del criterio del ente. Acá nos decía el año siguiente de la compra y el año de baja. En cambio, puede ser que se compre y se amortice recién directamente al final de la vida útil del ente, depende cuál sea el criterio. Ustedes acá pueden tener una registración distinta para cada caso, porque eso va a depender de cuál sea su política, ¿sí? Entonces, solo terminamos con la de edificio, ese es el ajuste que hay que hacer. Y lo último que nos queda son la de sueldos. ¿Algunos se animan a leer el enunciado? Así vemos de qué se trata esto de sueldos. Oriana Díaz, ¿estás conectada? ¿Podrías leer por el enunciado de sueldos y cargas sociales? Sí, profe. Dice, la empresa tiene 2 empleados que ingresaron en el año 2018. El sueldo mensual bruto del mes de diciembre del 2020 es de 40.000 pesos para cada empleado. Mejor remuneración del semestre. Los aportes de los empleados son del 17%, la cuota sindical del 2% y las contribuciones patronales del 31%. A la fecha de cierre del balance están pagados los sueldos del mes de diciembre del 2020, pero no se liquidó la segunda cuota TAC. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, espérenme ahí 2 segundos que acá de vuelta tenemos otra diferencia en el enunciado. Yo lo tenía como 35 y ustedes tienen como 40. Así les confirmo cuál de los dos valores es. Entonces, a ver, para que lo vayan calculando, calculen como si el aguinaldo fuera de 35.000 pesos, perdón, sí, de 35.000 pesos el sueldo, y ahora hasta que vayan haciendo los cálculos, hasta que yo me fije y controle si va a ser de 35.000 o lo dejamos en 40 como tienen ustedes en el enunciado. Pero están haciendo todos los cálculos para controlar en función a un sueldo de 40.000 pesos, pero cuidado que son 2 empleados.
Sí, chicos, cambien eso en el enunciado. El sueldo vamos a tomar como que es de 35.000 pesos, porque así está publicado en la plataforma. Entonces, ¿cómo fueron controlando los cálculos en función a ese sueldo de 35.000 pesos? ¿Qué ajustes tendremos que hacer? Dos minutos más para que terminen de hacer los cálculos y controlar, así revisamos.
Entonces, ¿qué ajustes hacemos en los sueldos? Ya estamos casi en horario de terminar la clase. Sí les pido que, además de esto que tenemos pendiente de los sueldos, prestenle atención y les explico así como a grandes rasgos en qué consiste para que después todos los ajustes que ya hicimos los completen en la planilla. Una vez que mayoricen cada una de todas las cuentas que tenemos, van a tener que trasladar los ajustes a estas dos columnas. ¿Qué implican los ajustes? Si, por ejemplo, yo tenía acá clientes en gestión judicial, el saldo original eran 19.000. ¿Cuáles son los ajustes? ¿El saldo al final o los movimientos durante los asientos de cierre de ejercicio? Los movimientos, profe. Bien, los movimientos. O sea que, por ejemplo, para el cliente de gestión judicial, ¿de qué lado van a registrar los ajustes? ¿Al debe, al haber? ¿Por qué importe? Al haber por 8.500. Bien, el haber por 8.500. Entonces, si buscamos nosotros acá, cliente de gestión judicial, teníamos su saldo original, trasladamos acá los movimientos, que va a ser al haber 8.500, y van a calcular ahora sí el saldo ajustado, que les debería coincidir con el que ustedes tienen en el mayor. 19 menos los 8.500 me da un saldo deudor, que es correcto porque es una cuenta de activo, de 10.500. De ahí lo que yo les recomiendo hacer es agregar acá al final una columna que sea la clasificación de cuentas, según su naturaleza. Si, por ejemplo, esta que es una cuenta de activo, van a ser cuenta patrimonial de activo, la van a tener que trasladar al estado de situación patrimonial. En cambio, si acá fuera una cuenta de resultado, como ser, por ejemplo, acá ventas, van a trasladar a la cuenta a las columnas del estado de resultado. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? Es justamente en trasladar cuáles son todos los ajustes, sacar cuáles son los saldos ajustados. En este, por ejemplo, en el caso de caja, teníamos ajustes de 7.000 pesos, me queda un saldo ajustado de 24. Como es una cuenta de activo, la he dado al estado de situación patrimonial. Fíjense que dentro de la columna de activos, si hubiera sido una cuenta de pasivo y de patrimonio neto, la van a trasladar a la columna de pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso pasa con las cuentas patrimoniales. En cambio, las cuentas de resultados también las van a distribuir entre cuentas positivas y negativas. Por eso es muy importante que ustedes sepan la clasificación de cuentas, porque en función de eso van a determinar. Acuérdense que esto era el cuadrito que vimos desde el principio, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. O sea que acá, en las columnas de saldos, en las de ajuste y en las de saldos ajustados, siempre va a coincidir debe con el haber. En este caso se mantiene todavía la igualdad porque el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, que si ustedes después que terminaron de reemplazar, controlar todos los saldos ajustados y trasladar todas las patrimoniales al estado de situación patrimonial y todas las cuentas de resultados al estado de resultados, van a tener que controlar que al final, acá cuando totalicen, les dé lo mismo. ¿Por qué dice cuentas parciales? Porque esta es la columna, la primera que van a controlar. Van a totalizar acá y van a sacar cuentas parciales. Acá se agrega una columna que dice resultado de ejercicio. ¿De dónde sale ese resultado de ejercicio? Acá, del estado de resultados. Si ustedes tienen acá donde empiezan resultados acumulados, es cuentas patrimonial, patrimonio neto, aquí. Donde empiezan las cuentas de resultados, las van a tener trasladadas en resultados positivos y resultados negativos. Saco la diferencia entre ambos, resultados positivos menos resultados negativos, y van a completar acá un numerito dentro de esta fila de resultados del ejercicio. Ese mismo resultado del ejercicio se traslada al patrimonio neto, porque acuérdense que ahí en el práctico nos pide
que después de haber hecho todos los ajustes, dice que queda a cargo de los alumnos las cuentas de refundición. ¿Qué implica las cuentas de refundición? Cerrar absolutamente todas las cuentas, las de activo se acreditan, las de pasivo se debitan, igual que las de patrimonio neto, para que todas queden con saldo, con su saldo habitual en la columna de saldos ajustados, para trasladarle al estado patrimonial, pero siempre el cierre de ejercicio se cierran todas las cuentas. El primer día hábil del ejercicio siguiente se vuelven a abrir, pero solo las patrimoniales. Al cierre de ejercicio, entonces, cerramos patrimoniales y cuentas de resultado. Al inicio del ejercicio siguiente se abren solo las de las patrimoniales, activo, pasivo, patrimonio neto. Entonces, por eso acá el resultado del ejercicio va a formar parte del patrimonio neto, porque acá incluso ya existe la cuenta resultados acumulados o resultados de ejercicios anteriores, que esta es una cuenta que ya es patrimonial de patrimonio neto. Este resultado del ejercicio que estamos calculando va a pasar a formar en algún momento de estos resultados acumulados. Por eso, para que les dé la igualdad, tienen que agregar ustedes acá el resultado del ejercicio en la columna del pasivo más patrimonio neto. Entonces, para que controlen, van a tener que mantener siempre el igual, debía haber, acá activo igual a pasivo más patrimonio neto, y la del estado de resultados sacan la diferencia entre resultados positivos y negativos. Bueno, entonces, ¿alguno pudo hacer los asientos de ajuste de sueldos? ¿Qué pasa con los ajustes de sueldo? ¿Qué cuentas van a tener que tener en cuenta ustedes para saber si corresponde o no hacer ajustes? En realidad hay que usar las provisiones, pero para el cálculo del aguinaldo. Primero hay que ver que hayan estado bien calculados los sueldos, ¿sí? Que se hayan ido liquidados los sueldos, y sí, controlar también los aguinaldos. Pero acuérdense que el control se hace las dos cosas, ¿no? Sueldos y aguinaldos. Sí me sirven las provisiones, porque las provisiones yo las fui calculando mes a mes. En este caso, acuérdense que son 2 empleados, por lo tanto, si el aguinaldo es la mitad del mes, cada uno tenía 35.000 dividido 2, pero a su vez por 2, porque son 2 empleados, me vuelven a dar los 35.000 pesos, que eso debería ser nuestro aguinaldo. ¿Cuánto es el saldo de las provisiones y por qué valor está calculado el aguinaldo? También debería estar pendiente de registrar el aguinaldo a pagar. Profe, en el primer asiento. Sí, Micaela. En el primer asiento iría en los sueldos y jornales, tomaríamos de la planilla o de los 70.000. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Digo, en el primer asiento diría sueldos y jornales, si lo tomaría o no. Fíjate que nosotros acá el enunciado nos dice: a la fecha de cierre del balance ya están pagados los sueldos del mes de diciembre, o sea que teóricamente el sueldo de diciembre ya está liquidado y por eso ya está pagado. Lo que nos quedaría pendiente es liquidar la segunda cuota del SAC. O sea que los 2 sueldos serían 70.000, pero como es un aguinaldo, la mitad del mejor sueldo, o sea, por eso el aguinaldo debería ser 35.000. Esa es la pregunta.
Por eso acá Sí, Agustín nos profe. dice que hay provisiones, porque el aguinaldo, pero los sueldos ya están calculados, lo que tenemos que determinar es el aguinaldo. Sí, Belén, ¿qué nos decías? Al final, ayer yo les había propuesto si querían hacerlo de la consulta y exclusivamente por este tema de sueldos. No sé si me parece que siguen sin repasar el tema sueldos. En todo caso, bueno, no sé si cómo están para de tiempo, que yo les decía a la mañana, si querían hacer el repaso, no sé si alguno se puede conectar. Si no, lo tendríamos que hacer. Quizás podría ser, si no, hoy a la noche o si no, el lunes a la noche, pero vamos a estar muy sobre la hora del cierre de este trabajo práctico. Pero me parece que siguen sin estudiar sueldos, es un práctico que ya lo vimos entero y necesito que quede muy claro. Así que no sé si qué día les queda mejor para que hagamos la clase de repaso y terminemos de ver esto antes de que venza la carga de este práctico. A ver, controlemos. Bueno, sí. Bueno, después entonces coordinamos. De todas formas, les encargo, resuelvan estos asientos de sueldo. El que quiera que se los corrija, por favor me los manda por mail. Así los revisamos, pero todo lo demás ya saben cómo armar la planilla. Si la quieren armar y también la controlemos, me la manda cada uno por mail y se las reviso, ¿sí? Cualquier cosa me avisan si necesitan que hagamos de vuelta el repaso, pero sí les pido que me manden para que revisemos este asiento que queda pendiente. Así que lo dejamos por ahí y ya la próxima semana, acuérdense que el viernes no vamos a tener clase, nos veríamos si no recién el miércoles de la semana que viene. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana, chicos.